De darle muchas vueltas al tema, ¿no? sobre qué quería hablar, ¿no? Y porque hay infinidad de temas, infinidad de versículos, infinidad de pasajes que uno puede explorar y puede sacar un nuevo punto de vista y puede ser muy útil para la mayoría de hermanos, ¿no? Pero como era mi última vez, quería dejar una especie de testamento espiritual. Quería dejar un mensaje que, si no os quedáis nada de mí, de todo lo que he hecho de este tiempo, que al menos os quedéis con este mensaje. Y que pueda ayudar y que pueda ser de ayuda para todos. Porque yo es algo que a mí me ha afectado mucho en mi vida y que todo lo que voy a exponer ahora son unas conclusiones a las que he llevado en base a mi propia experiencia. Y son conclusiones que me habría gustado que me dijeran hace mucho tiempo, ¿no? Al principio de todo esto, ¿no? Entonces espero que esto les pueda ayudar. Entonces el tema va a ser la duda, ¿vale? Y ahora mismo no se preocupen mucho por el título, porque lo que importa ahora es empezar con esta pregunta, ¿vale? Y quiero que piensen un poco al principio, que es, ¿qué nos han enseñado acerca de la duda? En un contexto de iglesia, en un contexto cristiano, ¿vale? Y me gusta el hecho de que aquí somos una iglesia bastante diversa, que no es que seamos todos de toda la vida aquí, sino que hay gente que viene de otras iglesias, de otras denominaciones, con opiniones tal vez un poco distintas. Entonces, me gustaría que pensaran un momento sobre esto y vieran si están de acuerdo un poco conmigo, ¿no? Voy a poner un par de puntos, que es la experiencia que yo he tenido, y no solo en esta iglesia, o sea, esto no es meterme contra este sitio, sino en mi vida general, hablando con otros cristianos, con otros hermanos, ¿no? ¿Cuál es la visión que se suele dar acerca de la duda en un contexto de iglesia, ¿no? Se nos dice mucho, ¿no? La primera cosa que se dice más frecuentemente es que la duda es falta de fe, ¿no? Tenemos sobre todo en el contexto evangélico, tenemos una visión muy intelectualizada de la fe, ¿no? Parece que la fe es simplemente creer, y creer con mucho ahínco unas cuantas cosas, ¿no? Una lista de proposiciones, ¿no? Y por tanto eso es fe. Y por lo tanto alguien que tiene dudas, o alguien al que tal vez por cosas que ha vivido le cuesta creer ciertas cosas, parece que a ese hermano le falta la fe, ¿no? Parece que tiene algo que no está haciendo bien. También otra cosa que se relaciona bastante con esto es que se nos dice que la duda es como señal de que a lo mejor no lees la Biblia lo suficiente, ¿no? A lo mejor no eres muy buen cristiano, te falta venir a la iglesia, algo estás haciendo mal. Porque los hermanos que de verdad se preocupan en venir y estar con los hermanos y leer la Biblia todos los días, esos no tienen dudas, esos tienen la fe muy firme, ¿no? Y tener dudas es como algo mal ahí en ti, algo ahí que no nos quieres contar, ¿no? También se nos dice que la duda es síntoma de debilidad espiritual, ¿no? Nos gusta pintar a aquellos fuertes espirituales como aquellos firmes en la fe, ¿no? Que no tiene nada de malo decir eso, ¿no? Pero pensamos que ser fuerte significa eso, es aceptar esto a ciegas y pase lo que pase en nuestras vidas, nunca cambiar de rumbo ni de opinión, ¿no? Dar ese salto de fe y mantenerse firme, pase lo que pase, ¿no? Y claro, si esos son los fuertes, entonces aquellos que tienen dudas son los débiles. De nuevo, parece que hay algo malo con ellos, ¿no? Algo están haciendo mal, algo les falla. Y ya la peor forma de ponerlo desde mi punto de vista es que la duda directamente es una tentación que hay que superar. O sea, la duda directamente es algo malo, es un ataque frontal que atenta contra nuestra fe y contra nuestra vida cristiana, ¿no? Y que por lo tanto hay que ignorarlo, hay que evitarlo y hay que superarlo pues, a toda costa, ¿no? No hay que hacerle caso a la duda, ¿no? Es como una pequeña vocecilla que hay que ignorar. Entonces, bueno, aquí todos somos cristianos, ¿no? Y nuestra base para ser cristianos es la Biblia. Por lo tanto, nos esperaríamos que esta visión de la duda, que esta forma que tenemos de hablar sobre la duda en las iglesias, que venga refrendada por la Biblia, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría tratar de argumentar en esta primera parte de la predicación es que esto no es así, que la Biblia realmente nos dice lo contrario. Y para entender esto que voy a decir, me gustaría decir un par de cosas acerca de lo que es la Biblia, ¿no? La Biblia no es ni un manual de instrucciones ni un libro de teología. Ahora bien, ciertamente hay innumerables lecciones morales y principios que debemos seguir y aplicar en nuestras vidas, eso es innegable. Y de la misma forma, hay muchos descubrimientos teológicos y profundas revelaciones acerca de cómo Dios es y cómo Dios actúa, que por supuesto debemos tener en cuenta. O sea, claramente podemos ver a Dios en las páginas de la Biblia, podemos encontrar a Dios, pero la Biblia no se reduce a ninguna de esas cosas. Tratar de reducirlo a eso es aplanar la riqueza que tiene la Biblia. Y hay muchas formas de describir esta biblioteca de libros, ¿no? que llamamos Biblia, ¿no? Pero una que me gusta a mí, que recoge un poco más ampliamente el propósito de la Biblia, es que es una biblioteca que recoge la experiencia que muchos hombres y mujeres a lo largo de los siglos han tenido con Dios. Recogen las vivencias, recogen cómo han notado la presencia de Dios, pero también la ausencia, en sus dolores, pero también en sus victorias. Es vidas una tras otra, distintas, pero que de alguna forma, de formas distintas, experimentaban y veían a Dios. Y por tanto, debemos tener en cuenta que el rango de experiencias que se cubren en la Biblia
es mucho más amplio del que tal vez nos pensemos, ¿no? Si solo asistimos los domingos, ¿no? Porque en la iglesia nos gusta enfatizar la parte buena, ¿no? La parte devocional, ¿no? Victoria en victoria, y Dios nos salva y nos perdona los pecados, ¿no? Y está bien, eso forma parte de la Biblia, pero es una visión incompleta. Esto pasa un poco como la luna, que no sé si lo sabrán todos, ¿no? Pero debido a la forma en que rota la luna alrededor de sí misma y alrededor de la Tierra, resulta que siempre vemos la misma cara. Siempre es la misma cara de la luna la que se nos ilumina y la que vemos desde aquí. Sin embargo, la luna es una esfera y por lo tanto tiene una parte por detrás, que sabemos que está ahí, que hemos visto con satélites y que ha habido astronautas ahí, pero que desde aquí, desde abajo, desde la Tierra no podemos verla, ¿no? Y muchas veces coloquialmente eso se refiere como el lado oscuro de la luna, ¿no? Pues con la Biblia pasa lo mismo, nos gusta ver el lado que vemos desde aquí en las iglesias, ¿no? Nos gusta la parte positiva, la parte de encontrar esperanza, ¿no? En los autores y en las historias de la Biblia, ¿no? Esperanza para nuestras vidas, y eso es muy importante. Pero la Biblia también tiene un lado oscuro. Y hoy me gustaría que nos metiéramos un poco ahí de lleno en el lado oscuro, que nos manchemos un poco las manos y veamos esos momentos de bajón, de depresión, de angustia y de dolor, que también encontramos en nuestras Biblias, y lo conectaremos con el tema de la duda. Entonces me gustaría empezar por el Salmo 88, que es uno de los puntos más bajos de toda la Biblia, ¿vale? No lo voy a leer entero porque es un poco largo, pero lo he parafraseado, ¿vale? Traducción en lenguaje de Alberto coloquial. Y dice más o menos lo siguiente, ¿no? Dice: Dios, me ha arrodillado ante ti día y noche. Estoy tan turbado y sufro tanta agonía que más me valiera estar muerto. No me queda ninguna esperanza. Y no te importa. Cada día y cada noche te llamo, pero nada. Tengo un dolor insoportable y mi única amiga es la oscuridad. O sea, es muy deprimente, ¿vale? O sea, el salmista aquí está en una situación de dolor increíble. No sabemos realmente qué le pasa, no sabemos si es sufrimiento por pérdidas, si es que se duele físicamente por una enfermedad, no sabemos realmente qué es, pero sabemos que ha tocado fondo, que ha llegado a lo más bajo y que se encuentra confuso, se encuentra desorientado y clama a Dios, le pide a Dios que le saque de este pozo y Dios parece que no responde. Y el Salmo no acaba bien, ¿eh? O sea, el Salmo no acaba con una alabanza de yo sé que mi Señor me salvará, no, acaba con esto, acaba con Dios me has dejado solo, no sé dónde estás, no te siento. Yo lo he intentado una y otra vez y parece que no estás. Y cualquiera que haya tenido dudas en su vida, y debemos entender que las dudas no es un proceso de una, ¿no? O sea, hay veces que nos ocurre algo gordo en la vida y eso de lleno nos mete en la duda, pero muchas veces son cosas pequeñitas que pasan cada día y vamos acumulando una tras otra. Y al final llega un momento en que por mucho que lo tratemos de esconder, eso explota y eso sale. Y si uno deja que eso salga, cuando la duda actúa y derriba los cimientos de aquello que hemos creído, muchas veces acabamos así, acabamos confusos, acabamos desorientados, no sabemos qué creer, tocamos fondo y clamamos a Dios, le pedimos que nos saque de aquí, que nos restaure, que volvamos a sentir la presencia de Dios como la habíamos sentido antes. Pero muchas veces, más que Dios responder, nos sentimos así, nos sentimos que estamos solos, nos sentimos que llamamos y parece que estamos hablando como una pared, que no hay nada ahí actuando, ¿no? Pero bueno, hemos dicho que nos han enseñado, ¿no? Un poco. La duda es falta de fe, ¿no? O que a lo mejor, pues es que a lo mejor este salmista es que no se conocía mucho la Biblia, ¿no? A lo mejor es que no era muy buen judío, ¿no? Porque esto es antes de Cristo, ¿no? A lo mejor la sinagoga no la frecuentaba mucho. Sin embargo, hay más cosas en la Biblia, ¿vale? Y esto no es el único caso. También está el Salmo 73. Sobre todo la primera parte, porque este sí que tiene un poco de fe, ¿vale? Aquí sí que a pesar de la duda el salmista vuelve y dice, pero aún así confío en mi Señor, ¿no? Pero la primera parte es verdaderamente honesta. Y es algo que yo sé que muchos de nosotros, lo reconozcamos abiertamente o no, lo hemos sentido nosotros, ¿vale? Antes de leer la paráfrasis otra vez, porque es demasiado largo, tengo que explicar una cosa, ¿no? Y es importante entender qué tipo de textos tenía el salmista disponible cuando se escribe esto. Obviamente el salmista no tenía toda la Biblia, porque Jesús no había aparecido todo. Entonces, debemos ver las ideas que los judíos primitivos, los primeros judíos, tenían acerca de Dios y de cómo Dios actuaba en sus vidas, ¿no? Y hay una historia que encontramos a lo largo de toda esta historia que creo que se llama la historia deuteronomista, ¿no? Que viene por el Pentateuco, ¿no? Luego Jueces, Josué, Samuel y Reyes, ¿no? Eso es un compendio de la historia de Israel, ¿no? Y una idea que aparece una y otra vez en todos esos libros es una forma de entender cómo actúa Dios. Y es muy simple. Dios es justo. Por lo tanto, si eres bueno, si te portas bien, si cumples con los mandamientos de Dios, Dios te recompensa y te va bien en esta vida.
Y si eres malvado, si no haces lo que Dios te manda, si pasas un poco de los mandamientos, pues Dios te castiga en esta vida también, ¿no? Dios viene un castigo. Entonces, eso es como entendían ellos la justicia de Dios. Y esto es algo que está muy presente en el pensamiento judío primero, ¿no? Al principio. Entonces, llega el salmista, aquí del Salmo 73, y dice lo siguiente, ¿no? Dice sí sé cómo funcionan las cosas. Dios bendice a los justos y castiga a los malvados. Sí, he leído la Biblia, he ido a la escuelita dominical, yo lo pillo, no me hace falta que me lo repitáis, ¿no? El problema no es que me haya olvidado de lo que dice la Biblia. El problema es que me parece que lo que dice la Biblia no funciona así. Y esto todos lo hemos llegado a pensar alguna vez, estoy convencido. Todos conocemos ejemplos de gente famosa, multimillonaria, que tienen de todo, tienen familia, tienen hijos, no les falta de nada. Y que han llegado a esa posición explotando a mucha otra gente. A gente que apenas podía vivir con lo que se le pagaba, pisoteando a la competencia y siendo despiadados, ¿no? Con todo, o sea, comportándose realmente de una forma que consideraríamos como malvada. Sin embargo, no les falta de nada, o sea, llevan la mejor vida que uno podría imaginarse aquí, ¿no? Mientras que todos nosotros conocemos a mucha gente y puede que nos sintamos que formamos parte de esa gente, ¿no? A gente que intenta día tras día cumplir con los mandamientos de Dios, ¿no? Hacer lo que piensan que es lo correcto, ¿no? Y sin embargo parece que la vida nos da golpe tras golpe, ¿no? Y va de mal en peor, todo va mal. Y hay veces en los que ya uno no puede resistirlo y también nos dirigimos a Dios y le decimos, ¿qué pasa? No bendecías a los justos y castigabas a los malos, ¿por qué entonces esto? ¿Por qué? O sea, mi experiencia, mi vida, no se corresponde con esto que leo en mis escrituras. Y él no tiene miedo en decirlo, no tiene miedo en ser honesto con Dios. Él se cuestiona y él pregunta, y dice, ¿qué está pasando aquí? Esto no lo entiendo. Otro ejemplo que me gusta mucho es el libro de Eclesiastés, que ha sido desde hace muchos años de mis libros favoritos de la Biblia, por su desgarradora honestidad. ¿Qué pasa con el libro de Eclesiastés, ¿no? Pues el libro de Eclesiastés básicamente recoge los discursos de un personaje que en las Biblias un poco más antiguas se llama el predicador, pero que en las modernas ya dejan la palabra hebrea, que es Coelet, porque realmente no sabemos muy bien qué significa. O sea, no tenemos mucha idea de si se supone que es una especie de título o es un nombre, no se sabe muy bien. Entonces vamos a pensar que este personaje se llama así, es Coelet, ¿vale? Como si se llamara Justiniano, ¿no? Cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Coelet? Pues que Coelet está pasando una temporada muy mala en su vida, o sea, está seriamente deprimido, ¿no? Y tiene dudas existenciales muy profundas. Y se pone a pensar y llega a la conclusión de que la vida es un sinsentido tras otro, ¿no? Vamos a trabajar, cuidamos de nuestros hijos, pagamos las facturas, tal vez incluso nos va bien y acumulamos dinero, o llegamos a ser sabios, pero al final, ¿de qué nos sirve? Si al final morimos todos. Coelet lo dice, ¿no? La muerte nos iguala a todos, da igual que seamos jóvenes y viejos, pobres y ricos, sabios o ingenuos, da igual. La muerte al final nos llega a todos, y a la muerte vamos como vinimos al mundo, sin nada, no nos llevamos nada. Y Coelet se pregunta, ¿no? ¿De qué nos sirve afanarnos en toda nuestra vida y trabajar tanto y sacrificar tanto si al final llega la muerte y nos quedamos ahí? Y ya no solo eso, sino que tal vez nos recuerden, pero dentro de unas cuantas generaciones se habrán olvidado de nosotros como nosotros nos hemos olvidado de todos los que han muerto antes. Y lo peor es que Coelet llega y dice con otras palabras, ¿no? Y no se confundan. Dios es el que ha montado todo esto. Dios es el que nos ha condenado a esta vida sin sentido, a este ciclo de vanidad y de afán sin ninguna ganancia. Por lo tanto, no me vengas con ser más justo o menos justo, ¿no? Además lo dice, no seas demasiado justo, porque al final, ¿de qué? ¿Para qué sirve, no? Entonces, son palabras muy duras y me fascina que eso esté en la Biblia, porque si alguien viniera y dijera eso hoy en día, todos estaríamos como herejes aquí de la iglesia, ¿no? Vienes aquí a romper con todo, pero eso está en nuestra Biblia, está en nuestra tradición. Entonces, no debemos desestimarlo. Y lo que me parece más curioso todavía es que el libro finaliza con un epílogo que escribe otro autor, escribe el que edita y compila todos estos discursos. Y este editor se ve que es más tradicional, ¿no? Él todavía dice, ¿no?, que deberíamos honrar a Dios y cumplir con sus mandamientos, pero en ningún momento trata de rebatir o de refutar a Coelet o decir que ha dicho sandeces y burradas, ¿no? Sino que al revés, que le llama sabio. Y dice que procura encontrar palabras adecuadas para escribir unas ciertas sentencias veraces. Y además después de esto viene un proverbio que cita, que es que las palabras de los sabios son punzantes y duelen. O sea, en vez de condenarle, en vez de llamarle hereje, en vez de echarle, se le incluye como palabras sabias, como algo que debemos tener en nuestra vida, como algo que puede formar parte de nuestra experiencia cristiana. Esa forma de entender la vida y de ver que a veces parece que todo carece de sentido.
Entonces son dudas muy profundas, pero en la Biblia no se están condenando. En la Biblia se incluyen porque son importantes. Y el último ejemplo que quiero ver, porque yo creo que contiene la clave de todo, es el libro de Job, que es igual, otra joya ahí literaria enorme que a veces no nos damos cuenta ni de que está en la Biblia, ¿no? ¿Qué ocurre con Job? ¿Cuál es la historia? Bueno, Job básicamente es el tío, es hiperrecto. O sea, el libro utiliza el lenguaje súper exagerado para demostrar que es lo mejor que uno puede ser, ¿no? Incluso se nos dice que llega hasta el punto de hacer sacrificios por aquellos pecados que los hijos hayan cometido sin ellos saberlo. O sea, va muchísimo, muchísimo más allá de lo que la ley le pide. Y sin embargo, de un día para otro, le viene esta calamidad enorme. Pierde todas sus posesiones, pierde a todos sus hijos, contrae una enfermedad dolorosísima. O sea, está sufriendo muchísimo. Y de primeras todo va bien. Él se mantiene, él alaba al Señor, vienen sus 3 amigos, se mantienen 7 días como de duelo, ¿no? Con él en silencio, no hay ninguna palabra. Pero al 7º día Job llega, no puede más, explota y viene este discurso desgarrador en el que básicamente dice que maldito sea el día de su nacimiento. Que básicamente lo que quiere decir es ojalá no hubiera nacido nunca. ¿Por qué? ¿Por qué vivir con tanto dolor y tanto sufrimiento para esto? Ojalá no hubiera nacido nunca. Y es brutal que eso está en nuestras Biblias, que no nos damos cuenta, pero está ahí. Y después de esto vienen una serie de discursos entre los 3 amigos y Job. Y lo que es importante entender es que estos 3 amigos son básicamente los teólogos clásicos de la época, ¿no? ¿Qué están defendiendo? Están defendiendo la justicia de Dios. Y la justicia de Dios tal y como la entendían que he explicado antes, ¿no? Dios bendice a los justos y castiga a los malvados. Por lo tanto, Job, si te va tan mal, algún pecadillo tienes ahí que no necesitas comer. Y Job una y otra vez está, que yo sé que no he hecho nada mal, que yo sé que soy justo, que no me merezco nada de esto. Entonces entra en este tira y afloja una de acusaciones para un sitio y para otro, ¿no? Y al final Job se harta y directamente le reclama a Dios y le dice que baje aquí a dar explicaciones, porque no tiene ni pies ni cabeza lo que le está pasando. Y lo curioso es que Dios baja y habla con Job y le da un discurso y parece que le pone en su lugar un poco a Job, no está muy claro, o sea, es un texto complicado de traducir, no está muy claro la respuesta de Job, qué implica, pero lo leemos y de primeras entendemos que, bueno, Job le ha puesto en su sitio Dios, ¿no? Ya está todo en orden. Pero es que luego ocurre algo que me parece fascinante, que dice lo siguiente, ¿no? Dice, cuando el Señor terminó de decir esto a Job, se dirigió a Elifaz de Temán, que es uno de los 3 amigos, ¿no? Y le dice, estoy enfadado contigo y con tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí como hay que hablar, al contrario de cómo lo ha hecho mi siervo Job. O sea, imagínense la reacción, ¿no? ¿Me perdona? O sea, llevo toda mi vida leyendo las escrituras, estudiándolas, escudriñándolas. Este día aparece una y otra vez y estamos seguros de que así es como funciona. Si Dios viene y dice, no tenéis ni idea. No es así. Y al revés, Dios no se pone del lado de aquellos que defienden que hay que creer eso a ciegas y que nos da igual lo que nos ocurra, sino que se pone al lado de Job, del que cuestiona, del que pregunta y del que es honesto con Dios. Y yo creo que aquí está la clave para entender cuál es el papel de la duda en nuestra vida cristiana, y cuál es el papel de todo esto. Pero antes de seguir con eso, quería aprovechar la oportunidad que se me brinda con estos ejemplos, de tocar otro tema que tiene que ver también con este y que creo que es importante también decir, ¿no? Que en el movimiento, sobre todo evangélico, tenemos esta tendencia a ignorar nuestras experiencias vitales, ¿no? La Biblia es la única autoridad y la única forma de conectar con Dios. Y ahí están todas las respuestas. Y da igual lo que nos ocurra en la vida, da igual nuestras experiencias, da igual lo que nos sobrevenga, tenemos que ignorarlas y simplemente creer lo que pone nuestra palabra. Pero estos textos no nos dicen eso. En estos textos vemos a gente que está muy comprometida con Dios, que obviamente tiene en alta estima las Escrituras y que las usan para guiarse y para entender a Dios, pero en ningún momento desestiman sus experiencias. Ellos entienden que lo que les ocurre en su vida es otra forma que Dios tiene de hablarles y de hablarles individualmente. Por lo tanto, creo que es importante dejar de desestimar nuestras experiencias. Todos tenemos muchas cosas, muchos sufrimientos y muchas cosas también buenas que nos pueden hacer cambiar la forma de ver a Dios, ¿no? De cómo cómo hemos aprendido que se nos dice que Dios actúa a lo mejor en las Escrituras, ¿no? Y lo importante es que debemos tener en cuenta ambas cosas. No desestimemos la experiencia, sino que aunemos la experiencia con la palabra y que bebamos de todas las fuentes que Dios nos brinda para alcanzar un poco más de entendimiento acerca de Dios y de cómo actúa en nosotros, ¿no? Pero bueno, este es un punto aparte.
Si os suena bien y os ayuda, pues bien, si no, da igual, ¿vale? Volvemos al tema de la duda. ¿Qué ha pasado hasta aquí? Tenemos 4 personajes a los que les han ocurrido pues, cosas distintas y han llegado a cuestionar y a plantear dudas y a plantear, pues, honestamente, muchas preguntas ante Dios, ¿no? Y vemos que en ninguno de los 4 casos en la Biblia se les condena, ni se les llama herejes, ni se les refuta, ni nada, ¿no? Son dudas que permanecen ahí y que se mantienen como palabras sabias y como aspectos importantes de la experiencia humana, ¿no? De cómo el humano se relaciona con Dios. Pero para dilucidar un poco este texto y para dilucidar un poco el papel de la duda en todo esto, me gustaría ir un poco a la tradición cristiana. ¿Por qué? Porque debemos darnos cuenta de que han pasado casi 2000 años desde que se escribió la Biblia. Eso es mucho tiempo. No somos los primeros en leer este biblio tan complejo y tan antiguo y luchar con él y tratar de que hable a nuestras vidas hoy en día. Ha habido ya mucha gente, y gente muy sabia y muy inteligente por el camino, que nos han dejado lecciones muy importantes. Y uno de los que a mí me gusta mucho es este hombre que es San Juan de la Cruz, que, comentario rápido, si el San me molesta, pues quítenlo, ¿vale? Eso no es importante. ¿Es Juan de la Cruz o Juanito para los amigos? Y otra cosa que quiero apuntar antes de meterme en materia, es que, fíjense que no somos los primeros en leer la Biblia, ni somos los primeros a los que les ocurre que los líderes religiosos se quedan calvitos. Esto es del siglo XVI, ¿eh? O sea, para que vean que nos viene de lejos. Pero bueno, volviendo en materia, Juan de la Cruz hablaba de la noche oscura del alma. Y es un término complicado, ¿vale? Con esto no quiero decir que sí o sí él estuviera hablando de esto, hay muchas interpretaciones. Es un pensador, como todo gran pensador, es complicado simplemente clasificarle en una cosa, ¿no? Se refieren a muchas cosas, ¿sí? Pero hay varios autores que toman esta noche oscura como ese sentimiento de distanciamiento de Dios, ese momento en que sentimos que Dios se ha alejado de nosotros, que Dios no está ahí, y que nos causa angustia, ansiedad, desánimo, desesperanza y depresión. Y de nuevo, cuando uno ha sufrido dudas y ha dejado que esas salgan a la luz y han dejado que esas actúen, estoy seguro de que todo aquel que haya dejado de hacer eso llega a este momento, entra en esa noche oscura, que además es una imagen que me parece muy bonita, ¿no? Cuando estás en una noche completamente oscura y no ves nada, tú no sabes guiarte, ¿no? Tú estás perdido, no sabes a dónde ir. Y eso es lo que quiere transmitir esta imagen, ¿no? Cuando hemos tocado fondo y se nos han derrumbado todas esas cosas que creíamos, y buscamos a Dios por todos lados, pero no lo encontramos, eso causa una ansiedad tremenda, ¿no? Estás completamente perdido, estás solo, estás confuso, no sabes qué hacer, ¿no? Y eso es a lo que llamaba Juan la noche oscura del alma, ¿no? Esto lo hemos visto ya, que lo experimentaron pues los que hemos visto antes, ¿no? Job, el del Salmo 88, o sea, eso aparece en la Biblia. Pero el gran descubrimiento de Juan, dándole muchas vueltas a esto, es que, paradójicamente, la noche oscura es también un signo de la presencia de Dios. ¿Y cómo puede ser esto? O sea, el momento en que más solos nos encontramos, en que sentimos que Dios está más lejos de nosotros, ¿cómo puede ser ahí precisamente el momento en que Dios está actuando? Entonces voy a tratar de explicar esto un poco, ¿no? Igual, ¿cómo vemos la fe normalmente? La fe la vemos como este castillo que nos montamos, ¿no? Esta serie de cosas que aprendemos, ¿no? Y tenemos esta fortaleza de fe y creemos todo a pies juntillas, ¿no? Y nada nos puede derribar, ¿no? Esto que hemos formado, ¿no? Y también en ese proceso tratamos de encajar a Dios en ese castillo, nos hacemos una imagen de Dios que entendemos, ¿no? Hacemos a Dios a nuestra medida y parece que entendemos perfectamente qué es Dios, cómo actúa con nosotros, cuál es el papel de Jesús en todo esto, y llegamos hasta un punto en que casi sabemos qué versión de la Biblia quiere que leamos, cuál es la denominación de la que quiere que formemos parte, qué canciones quiere que escuchemos, parece que sabemos todo, ¿no? Cómo votaría, todo. Pero el problema es que Dios no es tan fácil de limitar a eso que entendemos. Cantamos muchas veces, ¿no? en esa canción, ¿no? Que Dios es infinito, pero debemos entender eso que realmente significa. Nosotros somos finitos, somos limitados, tenemos un entendimiento pequeño, entendemos una mínima parte. Pero Dios es infinito, Dios siempre va más allá de cualquier cosa que entendamos o de cualquier cosa que podamos conceptualizar. Y tenemos una experiencia de Dios y sabemos que está ahí, pero cuando lo experimentamos nos damos cuenta de lo pequeños que somos y de lo poco que llegamos a entender. Y el problema de tener una fe llena de certezas es que creamos esa imagen de Dios a nuestra medida. Y realmente cuando llega esa noche oscura, cuando vienen esas dudas y sentimos que todo se derriba y sentimos que Dios se muere para nosotros, ahí el que está muriendo no es Dios, ahí el que muere es nuestra imagen de Dios.
Y por eso Dios está ahí. Dejadme ponerlo en otras palabras. Cuando uno tiene esas certezas, cuando su fe se basa en certezas acerca de cómo Dios hace las cosas y cómo Dios actúa y cómo Dios es, ahí no estamos confiando realmente en Dios. Estamos confiando en nosotros. Confiamos en nuestro entendimiento, en nuestras capacidades, en nuestra habilidad para razonar y para entender. Pero justamente eso es todo lo contrario a lo que se nos ha sido, a lo que se nos ha llamado. La vida cristiana no consiste en confiar en nosotros, sino que consiste en confiar plenamente en Dios. Y esto es algo que aparece una y otra vez en el Nuevo Testamento. En esto consiste la vida cristiana, ¿no? Se nos habla todo el rato de este patrón de muerte y resurrección que debe ocurrir en nuestras vidas, como ocurrió con Jesucristo, ¿no? En nuestro caso, un poco más metafóricamente, ¿no? Se nos dice que debemos morir a nosotros mismos para entrar en esa nueva vida que Dios nos ofrece y nos otorga. Y esto es un lenguaje que aparece mucho, ¿no? Por ejemplo, el mismo Señor Jesús nos dice: el que no esté dispuesto a tomar su cruz para seguirme, tampoco es digno de mí. O también que el que salva su vida es precisamente aquel que la pierde, el que muere primero a sí mismo y entra en esa vida en la que es confianza plena en Dios y no en nosotros ni en nuestro egoísmo, ¿no? Y también Pablo una y otra vez habla de esto, ¿no? Pablo dice: ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo el que vive en mí. O también que hemos muerto y que nuestra vida, y esta imagen me parece preciosa, ¿no? Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. De nuevo, muerte y resurrección, muerte y resurrección. Y esto no es una cosa que pasa una vez, ¿no? No es algo que simplemente pasa en el momento del bautismo, sino que es algo que es diario. Diariamente debemos morir a nosotros mismos, dejar a nuestro yo de lado y entrar en esa confianza plena de Dios, de lo incondicional, de lo absoluto, ¿no? Y ya por poner el último texto que tengo aquí, ¿no? También dice Pablo, ¿no? Quiero conocer a Cristo, quiero experimentar el poder de su resurrección, ¿no? Y estoy convencido de que todos sentimos esto, todos queremos entrar en esa vida que Dios nos promete. Pero para ello, tengo que compartir sus padecimientos y conformar mi muerte con la suya. No hay resurrección sin muerte, primero. Y en este proceso es donde entra la duda. La duda no es falta de fe, la duda no es algo que nos aleja de Dios. Al revés, la duda es uno de los mejores instrumentos que Dios tiene para entrarnos, para llevarnos a este proceso de muerte y resurrección. Porque cuando empezamos a dudar, ahí es cuando estamos muriendo a nosotros mismos. Estamos dejando a lado nuestras certezas y aquello a lo que nos agarramos. Y estamos vaciándonos para que Dios nos llene de nuevo. Ahora bien, no me malinterpreten. Con todo esto que he dicho, no pretendo causarles dudas, no pretendo que traten de dudar o que fuercen este proceso, porque no se puede no se puede forzar, lo siento. Porque la duda nos lleva a una transformación. Y para que una transformación sea efectiva y sea cierta, uno debe de verdad dejarse transformar. Uno no debe hacerlo sabiendo porque sabemos que en el otro lado está lo bueno, ¿no? Y lo hacemos rapidito para entrar ya en la vida de Dios, estamos bien, ¿no? Una transformación de verdad duele, porque cambia dentro de nosotros todo lo que hay ahí, ¿no? Entonces, y además que es que ya no es solo que lo podamos decidir nosotros o no, ¿no? Que yo creo que eso no lo decidimos, sino que Dios es el que decide cuándo las dudas entran en nosotros, ¿no? Esto no depende de nosotros, sino que además la duda no es fácil. Con esto no quiero decir que la duda sea algo fácil y que alegremente lo hagamos, ¿no? O sea, la duda sí nos sirve y nos edifica espiritualmente y tiene beneficios que ninguna otra cosa que hagamos los tiene, ¿no? Pero aún así la duda duele, la duda nos lleva a esa noche oscura, ¿no? Y para entenderlo me gusta de nuevo volver a esa imagen de muerte y resurrección otra vez de Jesús, ¿no? Sabemos, porque lo dice en la Biblia una y otra vez, ¿no? Que fueron 3 días, ¿no? El Señor resucitó al 3er día. Y si vamos a cualquier calendario de Semana Santa, siempre tenemos el viernes de muerte y el domingo de resurrección. Pero entre medias nos queda un día, es el sábado. Y yo la verdad es que no sé si tiene un nombre ya o se le llama de alguna forma, pero a mí me gusta pensar del sábado como el día del abandono. Si el viernes es la muerte y el domingo es la resurrección, el sábado es el abandono. ¿Y por qué digo esto? Hay que ponerse en los zapatos, en la piel de los discípulos, ¿no? Imagínense, porque se nos dice una y otra vez en los evangelios todas esas veces en las que se nos dibuja a Jesús hablando de su resurrección, se nos dice que los discípulos no entendían nada, o sea, no sabían de qué les estaba hablando y realmente no pillaban el mensaje, ¿no? Entonces, cuando llega ese viernes y Jesús es crucificado y muere, y los discípulos tienen que huir, cuando llega el sábado ellos todavía no entienden la resurrección. Entonces debemos entenderles, ¿no? Tienen que estar confusos, tienen que sentirse perdidos, están huyendo por sus vidas
Y la presencia de Dios, que era Jesús en sus vidas, ha muerto. Y no solo ha muerto, sino que le han matado de la peor forma posible. Le han matado las autoridades políticas y religiosas de su tiempo, en una cruz que era increíblemente dolorosa. Y ya no solo eso, sino que es una forma de muerte que, según la ley de Moisés que ellos siguen, le hace al que muere maldito. Por lo tanto, su vida, la presencia de Dios en sus vidas había muerto de una forma que le hacía maldito ante Dios, según lo que ellos creían. Entonces, imagínense lo difícil, ¿no? El estrés y la ansiedad que debían tener en sus cabezas durante ese sábado. Ese día que tuvo que ser inmensamente largo. Ese día de estar solos, de estar perdidos, de duelo, de luto y también de abandono. Porque Dios estaba con ellos, pero Jesús ha muerto. Y ahora están solos, ahora no saben qué hacer. Y la duda funciona igual. La duda nos lleva a esa muerte, sí, nos derriba todo lo que hemos creído y nos vacía y morimos a esas nuestras imágenes. Pero el resultado no es una resurrección inmediata. El resultado es un sábado de abandono, que puede ser muy duro y que puede ser muy largo. Entramos de lleno en esa noche oscura y nos sentimos solos y llamamos y Dios parece que no está. Porque como los discípulos, durante ese sábado, durante esa noche oscura, no entendemos la resurrección. Los discípulos no la entendieron hasta que Jesús resucitó. Y a eso nos pasa a nosotros. Nosotros, cuando estamos en ese proceso de duda, no sabemos cómo vamos a empezar a ver a Dios cuando nos recuperemos de todo esto. Cómo vamos a sentir su presencia de nuevo, ¿no? Eso no tenemos ni idea, porque estamos siendo transformados, estamos siendo purificados. Y ese momento es muy duro. Y es muy fácil caer en la opción sencilla, que no tiene nada de sencilla, de directamente echar todo abajo y irte al ateísmo y ya no tener nada no querer nada, como se dice la expresión, no tener nada que ver, ¿no? con todo esto, ¿no? de Jesús y de Dios. Sino que lo que toma fuerza y donde realmente está Dios es ahí en nuestra paciencia, en que es duro, que es muy duro, pero que debemos aguantar y tener la esperanza de que no sabemos cómo y no entendemos cómo vamos a salir de esta, pero que en algún momento saldremos de esta, que en algún momento leeremos algo o entenderemos algo, vendrá algo dentro de nosotros que nos enseñará cómo Dios realmente está actuando en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que las dudas vendrán, porque por mucho que tratemos de evitarla, en la vida pasan cosas que no controlamos, cosas que no dependen de nosotros, cosas que no podemos evitar y que nos van a llevar tarde o temprano a ese proceso de duda. Pero que no tratemos de esconderlo, que no tratemos de evitarlo y simplemente leer la Biblia y decir amén más alto en el domingo en la iglesia, sino que entremos en esa duda de lleno, pacientemente, pero también valientemente, que tengamos mucha fuerza y nos atrevamos a que Dios actúe con esas dudas en medio de nosotros, con la esperanza de que algún momento volveremos a sentir esa presencia, pero una presencia transformada. Esto es como Pablo, ¿no? En 1 Corintios, cuando describe el cuerpo resucitado de Jesús, ¿no? Dice, no es un cuerpo cualquiera, es un cuerpo transformado, es un cuerpo glorificado. Es algo que no entendemos, porque no es lo que tenemos ahora. Nos ocurrirá igual. Dejamos esas cosas antiguas de ver y entraremos en una nueva forma de entender la presencia de Dios, que será distinta, pero que nos volverá de lleno y nos formará, nos forjará una fe mucho más verdadera, mucho más honesta y mucho más profunda en nuestras vidas. Y no quiero acabar con esto. Mi mensaje no es simplemente individual, sino que también es un mensaje de comunidad, de iglesia. Debemos dejar de estigmatizar a aquellas personas que dudan, debemos dejar de señalarles, de acusarles de falta de fe, de hacerles como si fueran la oveja negra de la comunidad, ¿no? Hay que cambiar el chip, hay que cambiar la forma de entender todo esto. Debemos acompañar a los hermanos. Debemos entender que unidad no es uniformidad, que podemos ser un pueblo unido, que podemos ser hermanos y amarnos los unos a los otros sin que tengamos que pensar todos de la misma forma, sin que tengamos que entender a Dios de la misma forma cada uno y sin que experimentemos esa presencia de la misma manera. Debemos entender que cada cristiano a lo largo de su vida tiene un viaje de fe que nos dura eso, toda la vida, que no acaba nunca. Un constante viajar, un constante buscar a Dios y a su presencia en nuestras vidas. Y cada viaje tiene sus etapas, y son etapas distintas. Y lo normal es que cada persona, como tiene una vida distinta, como tiene una experiencia distinta, un bagaje distinto, un contexto distinto, esté en distintas etapas. Pero eso no significa que no podamos apoyarles, ni que lo que debamos intentar es que todos estemos en la misma etapa, sino que estemos aquí, que les apoyemos. Y apoyar no significa que entremos con ellos en la duda, ni que compartamos tal vez
las cuestiones que ellos se hacen, pero sí que estemos allí, que respetemos el viaje de cada uno y que de esta forma creemos una comunidad diversa por una comunidad de amor, que está unida y que entre todos buscamos encontrar y hacernos más sensibles a esa presencia de Dios en nuestras vidas. Así que con esto termino ya, que Dios les bendiga, y sé que esto no se suele hacer mucho, pero como es un mensaje a lo mejor un poco más distinto, me gustaría preguntar si tienen alguna duda de esto, si quieren decir algo, si quieren compartir algún testimonio, o me quieren preguntar a mí algo de, no sé, de mi experiencia con todo esto, cualquier cosa. Si tienen cualquier cosa que decir, siéntanse libres por lo que queda, ¿no? Un par de minutillos. Y si no, pues lo damos por concluido, ¿eh? Bueno. Creo que es importante, ¿no?, hablar de estas cosas, porque siempre se ha enseñado la duda como enemiga de la fe, y sin darnos cuenta, lo único que es enemigo de la fe son las certezas. Y como tú muy bien has explicado, esas certezas a menudo están hechas a nuestra imagen y semejanza, no a la de Dios. Y muchas veces es importante que ese castillo de mente, como tú explicabas, se derribe para volver a construir algo nuevo y diferente. Y no, sí, como padre y como pastor agradecerlo, porque yo creo que debemos como comunidad empatizar y dejar los clasismos y pensar que algunos estamos, no el que pretende estar más adelantado lo está realmente. Y la duda muchas veces no te separa de Dios, sino que es el momento en el que podemos sentirlo más cerca, aunque no sea consciente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, además, como lo que apuntaba un poco antes, que no me he querido explicar, ¿no? Pero eso, ¿no? A veces pensamos de la fe como algo muy intelectual, ¿no? Como algo de simplemente tengo que pensar y tengo que estar de acuerdo con esta serie de cosas, ¿no? Pero esto no es la fe que encontramos en la Biblia. La fe no es algo de aquí. La fe es algo de aquí. Es todo el cuerpo, es todo nuestro ser. Es una forma de vivir en el mundo que está dirigida a Dios. Y contra eso la duda no es un enemigo. La duda puede ser un enemigo si pensamos que simplemente es creer ciertas cosas, ¿no? Pero cuando la fe realmente se trata de dirigir tu vida hacia lo absoluto, hacia Dios, ahí la fe puede ayudarnos, porque a veces lo que nos transmite es que a veces, aunque pensemos que estamos dirigidos a Dios, estamos un poco desviados, estamos dirigidos a otra cosa, y la duda es una forma de volvernos a llevar al rumbo correcto, ¿no? Pero sí, completamente de acuerdo con lo que has dicho. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí, Susi. Pues estoy de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? De muchas veces que creo que es súper importante conocer el contexto de las cosas y especialmente de la Biblia damos por hecho muchas cosas que otros hemos heredado y que no nos tomamos la molestia de llegar a nuestras propias conclusiones, que aunque muchas veces son erróneas, pero llegas tú hasta ahí y luego se empieza ese proceso en el que tú crees, ahora lo entiendo, y es cuando Dios te dice, pues ahora es cuando estás equivocado. Exactamente. Entonces, cuando yo tomé la decisión, me brindaron la oportunidad de poder estudiar la Biblia de una manera mucho más profunda, fue, por un lado, de muchísima bendición, pero por otro lado, abrió al temido esa noche oscura. Y te creas un montón de dudas que dices, qué equivocada estaba en tantas cosas, y por otro lado, te das cuenta como Dios te está diciendo en todo momento, necesitas humildad, necesitas descansar en mí, yo tengo el control de todo, y entonces es cuando tu vida se tambalea por completo, empiezas a perder control de todas las cosas y entras en sufrimiento del que hablabas. Y luego por otro lado, pues también ves cómo hay tantos prejuicios entre nosotros, cuántas veces tú haces cosas con una intención y se malinterpretan, y entonces estás ahí en un conflicto en el que necesitas acercarte a Dios, ser honesto con él, como hizo Job, no entiendo por qué me pasa esto, yo no quise llegar a esto y sin embargo me está lloviendo por todos lados, y la única conclusión es, tú sabes por qué. Y llegar a esa fe de que Dios tiene el control de todas las cosas y que no puedes estar intentando poner cada punto en cada sitio porque no tenemos esa capacidad. Exactamente, sí, igual, creo que está muy bien dicho, ¿no? Y estoy de acuerdo, o sea, este proceso de transformación igual no acaba nunca, porque nunca llegamos a las respuestas correctas, ¿no? Como he dicho, Dios va mucho más allá. Entonces, esto no se trata de llegar a las certezas de verdad. Si sustituimos una certeza por otras, no estamos aprendiendo nada. Yo creo que parte de esta vida que Dios nos ofrece parte de ella es la incertidumbre, ¿no? Debemos abrazar el no saberlo todo, el no entenderlo todo, el hecho de que esto
francamente nos supera y nos supera a todos. Que esto no es cuestión de estudiar más o menos, ¿no? Pero que al menos esta duda nos ayude a tal vez cambiar esos aspectos que sí que sabemos que son erróneos, ¿no? Y poco a poco tratar de vislumbrar un poquito más cómo Dios puede realmente ser, ¿no? Aunque nunca llegamos ya a la respuesta acertada, no a la respuesta correcta, pero que sea un proceso necesario, que poco a poco siempre nos vaya alejando más a cómo es, ¿no? Y igual, y lo que decías de la Biblia es completamente cierto, ¿no? O sea, la Biblia es una joya, es un tesoro. O sea, como decían, ¿no? Algunos hacían la comparación de una gema, ¿no? Que giras y giras y cada cara tiene algo nuevo, ¿no? La Biblia es infinita, es infinita. Hay libros de versículos que sacan 6 interpretaciones distintas o 70. Y no acaba nunca. Esto es un proceso nuevo de descubrir y redescubrir a Dios en sus páginas, ¿no? Una cosita que quiero ir a lo que ha dicho Susi, que me parece muy interesante, y esto no es mío, esto es lo propio al menos hospital, una conversación que tuvimos esta semana, cuando uno dice que uno, por ejemplo, indaga, llega a sus propias conclusiones, aunque sean erróneas, pero como decía el vídeo, es mejor estar equivocado con tus propios pensamientos que no con los pensamientos heredados de otros. Y creo que como comunidad eso se tiene que incentivar, que cada uno llegue a sus conclusiones, porque aunque podamos estar equivocados, pero estaremos equivocados por las conclusiones a las que nosotros hemos llegado, no a las que nos impuso un maestro, un predicador o un pastor, no, cada uno necesitamos llegar a nuestras propias conclusiones. El Salmo 73 que ha mencionado, sí, es un salmo para mí muy, muy bueno porque es verdad, hoy vemos que así está ocurriendo. Y a nosotros, en muchas cosas no entendemos por culpa de eso, porque estamos viendo que ocurre lo que ocurría antes. Pero el final está muy bien porque al final se dio cuenta quién es Dios y en quién confía, que quién es para él allí y aquí en la tierra. Y ese ejemplo de la luna que pusiste me ha gustado muchísimo, porque es realmente nosotros, como dice Pablo, vemos por espejo, ¿verdad? Y no vemos lo que está atrás del espejo, no vemos. Y así es muy bueno. Estoy muy contenta por poder estar aquí, gracias a Dios, y que siga así, siga adelante. Sí, muchas gracias por la contribución y es verdad, o sea, Salmo 73 tiene una perspectiva muy bonita, porque es eso, ¿no? Una persona que con sus dudas y con sus luchas todavía al final dice, pero todavía confío en Dios, aunque no sepa cómo realmente actúa, ni si realmente esto que he aprendido es así, como Él funciona, pero todavía pongo mi confianza en Él, ¿no? Amén. Justamente es eso lo que hemos ido llamando. Amén. Gracias. ¿Alguien más? ¿Se atreve? Sí, Adrián. Iba a decir antes, lo que tenía pensado, que la mayoría de la gente lo que piensa es que la aceptación ciega de lo que creemos que hemos leído, de la interpretación de otros, de lo que nos cuentan, es el equivalente a la fe, ¿verdad? Pero la aceptación ciega de algo, no solo de las cosas religiosas o divinas, es enemiga del pensamiento. Pensamiento que Dios nos ha dado para algo. Y vemos en estos textos, en los textos de los Salmos, en Eclesiastés, en Job, que Dios quiere que pensemos. Si pensamos, si cuestionamos, quizás estemos no más lejos de Él, porque el problema es que la interpretación de Dios nos lleva a un Dios que alguien ha querido entender como suyo y decir, Dios es así, Dios piensa esto, pero Dios es algo demasiado grande para el pensamiento humano, para la mente humana. Entonces yo creo que a Dios le gusta que pensemos, y pensemos en cómo es, y pensemos en las cosas que ocurren cuando pensamos en Él, ¿no? Y esto es, como digo, si pensamos es el enemigo de la aceptación ciega. Y no es lo mismo la aceptación que la fe. La fe es creer en Dios, pero pensar y admitir que quizás la misma idea de Dios es demasiado fuerte para nosotros, demasiado grande, y por tanto ignoramos
no sabría decirte la palabra, pero ignoramos todo lo que abarca la idea de Dios. ¿Verdad? Dios quiere que pensemos. Sí, no, yo totalmente de acuerdo. Creo que es así hace mucho tiempo, ¿no? Quiere que pensemos. Entonces, las cosas que las creemos porque nos lo han dicho, es enemigo de eso. Sí, no, yo totalmente de acuerdo. Además, en esto siempre me ha gustado mucho como lo pone uno de mis teólogos favoritos, que es Paul Tillich, que él habla de la fe, él dice que la fe no es aceptación ciega. Dice que la clave de la fe está en el gran mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu alma, ¿no? Básicamente lo que quiere decir en el lenguaje moderno es que Dios sea tu centro de todo, que sea tu fin último, que seas aquello a lo que dedicas todos tus esfuerzos, todos tus sacrificios, todo en tu vida, ¿no? Es un estar centrado en Dios, y por tanto eso no elimina la duda ni nada de esto, ¿no? No se reduce simplemente a creer algo, es una forma de vivir, es una forma de vida. Entonces, definitivamente, apliquemos todo lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha hecho así por algo, ¿no? No estamos mal, no podemos pensar que estamos haciendo algo mal si utilizamos nuestra forma de pensar, ¿no? Y de ver las cosas, porque eso puede profundizar eso en nuestra fe, puede hacer que de verdad estemos alineados con eso, lo que Dios nos da. No sé si estoy fuera de contexto, pero tú no me decías a mí el otro día, o el que lo otro día, no sé si eso me matizas y me corriges, que la aceptación ciega está más cerca de la idolatría que de la fe. Exactamente, Pues sí, es porque... un constructo que nos hemos hecho y... Exactamente, eso es un tema que aparece mucho en el Antiguo Testamento, ¿no? La idolatría, no os hagáis ídolos, no os hagáis ídolos. Y claro, hoy en día no es tan común eso de tener literalmente otros dioses ahí disponibles, ¿no? Pero lo que ahí se refiere es que no cojamos cualquier imagen finita que nos hacemos nosotros, cualquier cosa que comprendemos totalmente y confundamos a Dios con eso. Cualquier imagen que nos hacemos es demasiado pequeña, eso no es Dios, ¿no? Entonces, aceptar ciegamente, el problema es que para hacerlo muchas veces reducimos eso a una creencia algo más chiquitito. Entonces ahí no estamos alineados, no estamos centrados en el Dios verdadero, sino en el Dios con minúsculas, ¿no? a nuestra imagen, ¿no? Así que sí, o sea, definitivamente. Jorge, sí. Yo quiero poner un ejemplo, ¿no? Sí. Pero me han dicho lo de pensar y dejar de pensar. Hay comunidades cristianas, ¿vale? Que viven en este mundo, pero viven en una burbuja. Te enseñan lo que tienes que hacer desde que te acuestas, desde que te levantas hasta que te acuestas, e incluso diría que es lo que tienes que enseñar. ¿Vale? Tú vives en este mundo, pero no vives en este mundo, vives dentro de esa burbuja. Esa gente, mientras están ahí, están, da un gusto hablar con ellos, verlos y tal. Pero una vez que se van de ahí, chocan con la realidad. ¿Vale? Ellos les han enseñado una forma de andar, una forma de pensar que no puedes hacer en este mundo. ¿Vale? Es totalmente. Y les choca tanto, se les explota tanto la cabeza, ¿vale? Que al final, pues, si han entrado con un problema X, la han multiplicado por 2, por 3, por 10, ¿vale? ¿Qué pasa? A mí lo que me gusta de estos sitios es que, toma, esto es lo que yo le doy. Para esto, asegura, ya lo tengo, pero al otro, no, esto es lo que es, y punto. No sé si me explico lo que le digo. Sí, perfectamente, sí. De nuevo, siento repetirme, pero voy a hacer referencia a Tillich otra vez, porque yo que soy muy fan de eso. Y él hablaba, ¿no? Dice, el peligro de pensar que uno tiene la verdad absoluta es que eso, más que llevarte a la vida que Dios nos llama, nos lleva más bien a la violencia, nos lleva a nosotros contra ellos. Como que todo aquel que no tiene esa certeza o que dice algo en contra de ella ya es el enemigo y hay que atacarle, ¿no? Y eso no, o sea, si hemos sido llamados al amor, no podemos tener esa concepción dualista, ¿no? De nosotros somos los buenos y el resto los malos y son enemigos y no hay que escucharle. No, hay que estar abierto, hay que utilizar este pensamiento y hay que aunar y abrazar las opiniones diversas, ¿no? Que todas nos lleven a encontrar mejor a Dios. Y es que a veces las conversaciones con aquellos que piensan de forma distinta casi que nos acercan más a Dios que aquellos que piensan de la misma forma que nosotros. Porque cuando hablas con alguien que piensa de otra forma, te fuerza a ti a cuestionar la forma en que piensas, a reevaluar tus creencias, a reevaluar tus prioridades y a ver cosas que ignoramos. Si siempre hablamos con la misma gente, hay cosas que damos por sentado y nos cuestionamos. Pero cuando realmente encontramos
al otro, al que no piensa como nosotros, al prójimo, que ese es el sentido de prójimo, ¿no? Aquel que tal vez no nos gusta porque es distinto, que no es nuestro amigo, es una persona que está ahí en esa otra forma. Pero amarle es también parte de eso, ¿no? Es aceptarle, escucharle y dejar que eso también tenga un impacto positivo en nuestras vidas, que nosotros impactemos bien para ellos, pero que también eso nos haga transformar y nos haga reevaluar nuestras cosas, ¿no? Entonces, siempre el estar abierto de mente yo creo que es fundamental y es muy importante. Por lo que he dicho antes, ¿no? Por unarlo todo, porque ninguno tenemos la certeza. Entonces, todos tenemos cachitos, de verdad, que acumulamos con nuestra experiencia, ¿no? Entonces, de todo el mundo podemos aprender, ¿no? Yo creo que es un dicho que mi padre usa a veces, que no sé quién lo decía, ¿no? Pero todos son maestros para mí, ¿no? Toda persona tiene algo que enseñarme, cada persona tiene algo que me puede llevar más cerca a Dios, porque cada persona tiene sus experiencias y ha aprendido cosas únicas, pero de muchísimo valor, ¿no? Entonces, estar abierto a escuchar eso. ¿Algo más? ¿Se anima la gente? Por hoy, ¿no? Ya está bien, ¿no? Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias y que Dios le bendiga. Amén.